está claro que beneficiamos a los que se parecen más a nosotros. Ujú, También hay un rechazo en las especies animales y especialmente en la nuestra ujú, hacia el que es diferente. ujú. Y ahí entramos ya en algo que yo no sé si está en nuestro ADN o qué, pero que es ese rechazo que lo vemos en el racismo, en la xenofobia, en el intento que ha habido con los nazis y en otras ocasiones de purificación, digamos, ¿no? Sí. De la raza. Em, Eso está en el mundo animal y somos nosotros solo un ejemplo más, ¿no? De rechazo hacia aquellos que son diferentes. Está en el mundo animal. Es muy, muy tangible. Y de hecho, por eso te contaba también lo de los chimpancés, porque al final ocurre en ellos también, pero se ha visto, por ejemplo, en delfines, se ha visto en muchas especies donde ya físicamente, con una diferencia física de un individuo que sale lucístico, que es blanco, o un individuo que tiene manchas en un lugar donde normalmente no las tienen, Sí, que como sería normalmente, como los albinos en el caso de efectivamente. los... Y la inmigración, la xenofobia también, fíjate, la xenofobia se da en la naturaleza y tiene un sentido biológico muy claro. Que tú tengas un primer rechazo hacia alguien que te parece que no está emparentado contigo, que no es de tu grupo, es una ventaja. Y voy a explicar por qué. No quiero decir que nosotros tengamos que serlo. Nosotros ya hemos desarrollado un montón de mecanismos que hacen que seamos una super sociedad en la cual todos estamos, en cierta manera, emparentados Hmm. en términos sociales, ¿no? Entonces, no creo que sea una ventaja en la sociedad en la que vivimos nosotros ser xenófobo o ser racista, pero sí que intento explicar de dónde nos viene porque Hmm. no nos viene porque sí, ¿no? Entonces, la xenofobia básicamente es inmigración o no inmigración, ¿no? Está muy relacionada con la inmigración. Y la inmigración en la naturaleza tiene unas ventajas y unas desventajas bastante claras y que están ya bastante estudiadas y bastante confirmadas. Las ventajas, evidentes, aumenta el tamaño del grupo. Normalmente un grupo más grande va a tener la posibilidad de desplazar a otros grupos más pequeños o defenderse de ellos. Primera ventaja. Segunda ventaja, diversidad genética. Lo mismo, un grupo al que llegan individuos nuevos con una genética a priori diferente, pues va a tener una diversidad genética mayor, que siempre es positivo. De hecho, los humanos a día de hoy, uno de los principales problemas que tenemos es que tenemos una diversidad genética muy baja. Y los neandertales, como he dicho, tenían una diversidad genética bajísima. Tercera ventaja, capacidad de adaptación a los cambios, ya al margen de la diversidad. Lo que ocurre normalmente cuando no hay migración en muchas especies, lo que se está dando es una especialización de la especie en la zona en la que está. Cuando llega un individuo inmigrante que no está tan especializado a esa zona, desespecializa esa zona, ¿no? Pero, oh, claro, estoy en ventajas, me estaba yendo a desventajas. Hmm. Entonces, la ventaja es que la diferencia que hace es que si, por ejemplo, yo esto siempre lo explico con conejos. Conejos blancos, en una montaña de nevada. Y abajo en la ladera ya no está nevada y ahí hay conejos marroncitos, los habituales, los que solemos ver. Entonces, entre medias, en la frontera, los conejos blancos con los conejos marrones se están reproduciendo entre ellos. Claro, cuando un conejo marrón pasa a la parte blanca o cuando nacen conejos marrones en la parte que tiene nieve, los lobos lo encuentran muy fácilmente, se lo comen, desaparece. No hay entonces conejos marrones casi en la zona nevada. Y viceversa, cuando un conejo blanco se reproduce con una coneja marrón, la coneja marrón luego tiene un hijo blanco, los lobos en el césped ven muy bien al blanco y se los Se lo comen. comen. Sí. Perfecto. Entonces, hasta ese momento, pues no pasa nada. ¿Qué ocurre? De repente llega el cambio climático, se derrite esa nieve y entonces ya los conejos blancos no tienen nada que hacer, se los comen a todos. Si no hubiera habido esa hibridación, si en la frontera no estuvieran los blancos y las marrones, las blancas y los marrones copulando entre ellos, los blancos ya se extinguen, no quedan. Entonces luego vuelve a nevar y como ya no quedan genes de conejo blanco, pues ya lo único que va a haber son conejos marrones yendo allí, no pudiendo habitar esa zona porque se los comen los lobos al instante, acabamos con una zona donde no quedan conejos. Ahora, si sí ha habido hibridación, no todos los conejos que tienen unos con los otros son totalmente blancos o totalmente marrones. O ni siquiera a veces se expresa en el fenotipo, se expresa, tienen el gen, pero luego son marrones, a pesar de que tengan genes de blanco. ¿Qué va a ocurrir? Que cuando luego vuelve la nieve, si sí ha habido esta hibridación, es muy probable que por tener genes que están, digamos, cómo es la palabra esta?
latentes, por tener genes que están latentes, de genes de blanco, de conejo blanco, pues van a nacer conejos blancos que van a poder repoblar esa zona en la que ya no quedaban blancos, porque hubo un momento en el que se desheló, ¿no? Entonces, esto es gracias a esa inmigración que hace que haya una hibridación. Si no, si se hubieran mantenido estancos las dos poblaciones, pues en cuanto una se vaya a la mierda, ya no va a volver nunca. Jamás volverá, porque no tiene ninguna otra especie que sea un reservorio de sus genes. Ahora bien, desventajas de la inmigración, porque también hay desventajas. ¿Cuáles son las desventajas? Pérdida de especialización, lo que decíamos. Los individuos que copulen con en este caso los conejos blancos que copulen con una coneja marrón, va a ocurrir que esos hijos, probablemente muchos de ellos van a morir más que si hubiera copulado con una hembra. Entonces su eficacia reproductiva va a ser menor por haber estado con un animal que no está especializado para la zona donde vive. Entonces, eso es una primera desventaja. Segunda desventaja, competencia. Igual que he dicho antes que el tamaño del grupo puede ser positivo, depende de tu ecosistema. Si tú tienes un ecosistema que su capacidad de carga es básicamente la cantidad de individuos que un ecosistema es capaz de mantener. Sí, para que se puedan alimentar, para que puedan... Imaginemos que hay un entorno donde pueden estar 40 ciervos y viven 40 ciervos. De repente llegan 10 ciervos inmigrantes, hay 50, tenemos un problema. Van a tener que pelearse por la comida, etcétera. Sí, esto es un debate muy trasladable al que se está teniendo sobre inmigración, porque lo que te dicen los favorables a inmigración es alegan esos beneficios que tú has nombrado. Eso es. Y luego hay gente que te dice, no, esto es negativo, por ejemplo, por la competencia. Es que nos quitan el trabajo, es que si hay más gente... Es decir, es exactamente lo mismo. Es igual, es totalmente lo mismo. Sí. Entonces, tienes eso, tienes la pérdida de especialización, tienes la competencia, tienes la competencia y tienes una menor cohesión. Esta menor cohesión... Otro debate pero muy humano. Totalmente. Y esta menor cohesión viene de lo que hablábamos antes de la selección por parentesco, de la ley de parentesco. Claro, si tú puedes tener un grupo de 40 y te vas a enfrentar a uno de 30, pero si tus 40, 10 son familia, pero los otros 30, tampoco, ni me va ni me viene este tío, y los otros 30 son todos hermanos, pues los 30 van a ir a una, pero los 40 no. Los 40 cuando se ponga complicado, los que no se conocen con los otros, yo salvo en mi vida, a mí estos me dan igual. Porque evolutivamente me he desarrollado para que no me importen estos con los que no tengo relación, con los que no me llevo bien, con los que los acabo de conocer, que prácticamente no me dan plátanos. Porque como no soy su hermano, su primo, no me dan plátanos. Soy el último en la jerarquía. Esto pasa mucho. Mira, por ejemplo, las hienas son un animal increíble. Y con muy mala prensa, por cierto. Muy mala prensa. A veces justificada, a veces no, pero creo que sobre todo por el Rey León, que les digo con la prensa. Sí. Ya fueron los malos en la peli. Claro. Y ya no se han quitado los pobres la reputación. Pero son animales increíbles. De hecho, son animales jerárquicos, muy inteligentes, poblaciones grandes, que gobiernan hembras. Las hembras tienen apariencia de macho, son más grandes que los machos, tienen más testosterona que los machos. Y mandan. Tienen O sea, tú ves una hembra y ves un macho de hiena y no los distingues. De hecho, probablemente me digas que el que es a la hembra, probablemente creas que es un macho. Porque tienen un pseudopene y un pseudo escroto. Entonces tú lo ves y parece que son y parece un machos. macho. Y incluso... Pero no tiene ninguna utilidad ese... Sí lo tiene. Es que es una cosa increíble, ya te digo, las hienas. Pero te voy a explicar por qué te estoy contando todo esto, que no se me vaya. Entonces, las hienas, ¿qué ocurre con ellas? Bueno, el pseudopene lo que pasa lo utilizan para... ellas eligen al macho, se van al macho que quieren cepillarse y dicen, ven para acá. Y el macho lo que hace es que mete el nepe en el pseudonepe de la hembra. Y después la hembra, cuando pare por el pseudopene. Entonces es muy doloroso. Y de hecho en los primeros partos normalmente muere la cría muchas veces porque en lo que se va abriendo eso cuesta. Pero ¿por qué te contaba todo esto? Porque en las hienas, como digo, son muy inteligentes y no cometen endogamia. Entonces, su propio grupo genera machos, pero las hembras nunca copulan con los machos de su propio grupo. Entonces, los machos se tienen que ir a otros grupos y se mudan para buscar hembras y para ya quedarse a vivir en otro grupo. Estos machos, como son machos inmigrantes que vienen de otro lado, en cuanto llegan al grupo son los últimos de la jerarquía social del grupo nuevo. Y a su vez,
las hembras, si se movieran de grupo, que no suele ocurrir, también pasan a ser lo último de la jerarquía social. Pero todas las hembras, hasta la hembra más baja en clase social, está por encima del macho más alto en clase social. Y a su vez, la jerarquía es hereditaria. Es una monarquía prácticamente, las hienas. Así, ¿eh? Es prácticamente una monarquía. La hembra dominante, ¿no? Hay como, digamos, rangos, ¿no? Está la reina, o las reinas, porque a veces son una coalición. Luego están los nobles, digamos, va como un poquito así, ¿no? Entonces sería de esta manera. Pero ¿qué pasa? Que a su vez, cuando la reina tiene una cría, esa cría pasa a estar inmediatamente por encima en jerarquía que sus otras hijas. Las otras hijas son mayores, entonces ya no están tan cerca de esta hembra que es la reina. Sin embargo, ahora está mucho más cerca la hija que acaba de tener. Entonces esta es, digamos que funcionan también muchas veces los animales por asociación. Pero esto es que Si yo te veo a ti con el rey, entiendo que tú eres la hostia. esto es muy norcoreano todo, o sea, esto es el sistema monárquico cosanguíneo y demás, parece Corea del Norte, vamos. Sí, y además, una cosa curiosa es que lo que te digo, tienen más testosterona, entonces son más grandes las hembras que los machos y en una pelea le escanean. Pero es que además las hembras, las reinas, no tienen por qué ser las más fuertes ni las más listas, es simplemente hereditario. Una manera en la que este debate animal sobre la migración y la xenofobia se resuelve en el caso de los humanos es con violencia. A lo largo de la historia, pues ha habido un intento de eliminar al diferente, el que tenía una religión diferente, etnia diferente, y muchas veces incluso genocidios ideológicos, ¿no? Como ha habido en la Unión Soviética o en Camboya. Simplemente vamos a eliminar a los que piensan diferente. En el mundo animal se suele resolver también con violencia. Hay unas especies donde esto ocurre más. Somos los humanos especiales en este sentido, en esta, no sé si llamarlo condición innata de querer destruir al que no es como nosotros. Sí, mira, y pues con las hienas, de hecho hay un ejemplo, una historia de una hiena que mola mucho, porque con las hienas se han hecho estudios increíbles, o sea, longitudinales de muchos años. Hay uno de 27 años en el que había una hembra que se llama Waffles. Waffles lideró una revolución, la que se considera la revolución del sirope o del jarabe. La podrían haber llamado Che. Ya, pero supongo que le pusieron el nombre y luego ya hizo la revolución y dijeron, joder, qué mierda de nombre le hemos puesto. Sí. Entonces, bueno, pues el caso que Waffles era una hembra de la cuna más baja, o sea, la menor categoría dentro de su grupo de hienas, y las que lideraban en aquel momento, la reina que lideraba era extremadamente agresiva. Entonces la pegaba un montón. Y Waffles no era una hembra ni demasiado grande ni nada. ¿Qué fue haciendo? Las hienas, lo mismo. ¿Cómo establecen su jerarquía? A partir de duelos. Entonces, pero son duelos que muchas veces vas incluso escalando poco a poco. Primero reto a esta que está un poquito por encima, luego a esta que está un poquito por encima, y voy subiendo hasta que me paran los pies. Hasta que hay una coalición más fuerte o una hembra más fuerte, etcétera. Pues Waffles lo que hizo fue muy buenas amigas. Hizo relaciones muy fuertes con otras hembras de baja cuna. Y entonces lo que hacían es que iban y poco a poco fueron escalando. Y cuando llegaron a por las jefas, pues eran más y les dieron la del atún a las que eran las maltratadoras. Este es un comportamiento totalmente humano. No, totalmente. Como son las revoluciones en... Y luego, a su vez, Waffles reinó durante muchísimo tiempo, hasta que ya lo heredó su hija, o sea, se quedó como una dinastía estable, y sin embargo fue mucho más... era una reina, digamos, ¿cómo te diría? Mucho más amable con los de baja cuna. Era como que recordaba de dónde venía y no era tan tiránica. Y curioso, ¿no? Claro, venía... Y las ratas topo desnudas, perdona, es que me empiezo aquí... Pero las ratas topo desnudas es que te van a flipar. Porque las ratas topo desnudas, ellas también viven en galerías, son africanas. Y son muy feas, la verdad. Es una cosa, así es. La verdad que es un animal muy feo. Pero increíble. De hecho, viven casi 30 años y es una cosa así. O sea, es una cosa muy curiosa. Pues en ellas lo que ocurre es que solo la reina puede tener crías. Y muchos de las... Pues, por ejemplo, imagínate que el nido tiene pues 40 ejemplares, ¿vale? 40 hembras. Pues 30 de ellas son estériles de nacimiento, o no tanto de nacimiento, sino por feromonas las esteriliza. Pero luego hay otras que son las que son potencialmente reinas, que no es capaz de esterilizarlas con hormonas. Entonces, la manera en la que hace que las otras no tengan hijas es dándoles palizas. Les hace tener tanto miedo
que ese miedo provoca que no sean capaces de entrar en celo por el estrés. Se genera mucho estrés y ese estrés no les deja entrar en celo. Y es literalmente tiránico hasta el día en el que esta hembra ya no es lo suficientemente fuerte porque está más vieja, porque está lo que sea, o porque una de las subordinadas de estas potenciales reinas ha crecido mucho y se ha hecho muy fuerte, la reta y la mata. Y son animales que son como un topo, digamos, en el sentido de que tiene dos incisivos muy grandes, pues lo que hacen es que se degollan y se matan madres e hijas, porque claro, casi son todas hijas o hermanas de la reina. Entonces van y la matan, o la reina las mata, pero son luchas encarnizadas, O sea, sangrientas.